Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Monográficos de Material Motor. Episodio 50. Los trenes de la serie 595 de Renfe. Los TAF. Imagen de portada, dos trenes TAF en la década de los años 50. Unos trenes que fueron toda una innovación en los ferrocarriles españoles. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! En la década de los años 30 del pasado siglo, las antiguas compañías ferroviarias empezaron a recepcionar los primeros automotores de tipo térmico, dando buenos resultados en general. Existían en aquella época proyectos de ampliación de estos trenes, pero la crisis económica de los años 30 y la guerra civil paralizó los sueños de unas antiguas compañías que en su mayoría acabaron quebradas y rescatadas por el Estado. Con la fundación de Renfe en el año 1941, la nueva compañía continúa con el interés por los automotores térmicos. Ya en los primeros años se contempla la sustitución del material vapor y los viejos coches de viajeros por trenes más modernos, más limpios y sobre todo con una velocidad comercial superior, al tener mayor autonomía y menos paradas técnicas. A finales de la década de los 40, Renfe se centra en la tecnología diésel para los automotores y se decide por la industria italiana, por Fiat, para la adquisición de los primeros automotores diésel de múltiples coches. En la imagen anterior pudimos ver un tren TAF de la serie 595 en el viaducto de Fuentes Claras, cerca de Ávila, el TAF Madrid-Salamanca. Y en la imagen actual, una fantástica toma de la estación de Madrid Príncipe Pío, donde vemos dos trenes TAF compartiendo andenes con un tren Talgo. Y nos vamos al origen de estos míticos trenes. La primera serie que encargó Renfe estuvo formada por 10 coches motores y 5 remolques. Más adelante se amplió la serie con 30 coches motores y 15 remolques con aire acondicionado, lo que les diferenciaba estéticamente al tener un techo más alto. Un tercer y último lote lo formaron otros 10 coches motores, pero de nuevo sin aire acondicionado, como los primeros de la serie, con ambos testeros planos y dotados de puertas de intercomunicación. Estos trenes son íntegramente de origen italiano. Al salir de fábrica realizaron una serie de pruebas en la red ferroviaria italiana. La primera unidad llegó a Barcelona procedente de la frontera de Portbou el 23 de abril de 1952. El fabricante italiano Fiat estaba más avanzado que otros constructores europeos en este tipo de automotores diésel. Por ello, Renfe aprovechó el boom de esta marca para adquirir un tipo de tren muy innovador y vanguardista. Renfe pensó en estos trenes para dar servicio a las líneas más importantes de España y con un nivel de confort lujoso nunca visto en los trenes diurnos españoles. En la imagen anterior pudimos ver un TAF de la serie 595 en Teruel, en la década de los 60. Y en la imagen actual,
un TAF en la estación de Bobadilla en el año 1972, ya con el segundo esquema de pintura que tuvieron. Y nos vamos a las características técnicas de estos fantásticos trenes. Estos trenes fueron construidos en Italia por Fiat. Finalmente y en total se construyeron 50 unidades entre los años 1952 a 1954. En un principio, su composición era de motor, remolque, motor, aunque esta composición cambió con el tiempo. Tuvieron un motor diésel de 4 tiempos. El tipo de motor era Fiat OM. 12 cilindros opuestos era el tipo de mecánica que tenían. Al igual que la transmisión, que era también de tipo mecánico. Algo muy común en los trenes de Fiat. El diámetro de las ruedas nuevas era de 910 milímetros. El ancho de vía, el ibérico, 1668 milímetros. La anchura de la caja de 2720. La altura del techo sobre el carril de 3760 milímetros, aunque las unidades con aire acondicionado ascendía esa altura a 4275. La longitud entre topes, del motor 27.780 y del remolque 27.780, medían exactamente lo mismo. Longitud entre topes de toda la unidad, motor, remolque, motor, ascendía a 83,3 metros. La potencia nominal ascendía a 505 caballos y daba una velocidad máxima de 120 km/h, aunque la mala infraestructura de la época no permitía estas velocidades. La potencia continuada por motor en el original era de 505 caballos, a un régimen máximo de 1400 revoluciones por minuto. Más tarde, los motores fueron reformados y fueron sustituidos y daban 525 caballos, con un régimen máximo de 1500 revoluciones por minuto. El diámetro y carrera del motor reformado era de 2175 por 200 milímetros. El peso en orden de marcha, en total, era de 178,22 en el tren con aire acondicionado y 164,2 en el resto de las unidades. Una imagen de cómo era el interior para los viajeros de este fantástico tren. Este era el interior original y vacío para que se puedan ver los asientos con más detalle. Estas unidades tenían un freno de tipo neumático de aire comprimido. El tipo de enganche era de gancho híbrida, bastante básico, y las plazas sentadas eran de 63 en el coche motor y 43 en el coche remolque. Y nos vamos a los servicios realizados por la serie 595 de Renfe. Estos automotores diésel fueron destinados al depósito madrileño de Cerro Negro en el año 1952, una base que fue construida exclusivamente para estos innovadores trenes. Por entonces, después de unos cuantos viajes de pruebas y puesta a punto, los primeros viajes comerciales fueron en junio de 1952, los que unieron la capital de España con Santander, Gijón, La Coruña y Vigo. En la imagen podemos ver el fantástico aspecto que tenía el depósito de Cerro Negro en la década de los 50. A lo largo de ese año, ampliaron su radio de acción, ampliando los servicios desde Madrid a Barcelona, Albacete, Valencia, Sevilla, Cádiz y Huelva. En un principio, los servicios fueron varias veces por semana, pero pasaron a ser diarios en la mayoría de los itinerarios. Los TAF, tren automotor Fiat, sustituyeron a trenes mucho más antiguos y su impacto en la red española fue muy grande, con un interiorismo, confort, tripulación y calidad del servicio nunca vistos hasta la fecha.
Aunque todas las plazas eran de segunda clase, o clase única, como se llamaría hoy en día, su billete era de los más caros, al igual que su nivel de confort, que superaba la primera clase de otros trenes. En la década de los años 50 era el tren de mayor categoría de Renfe, hasta la llegada de los Talgo y el servicio principal que unía Madrid con las principales capitales de la periferia. El rendimiento de los trenes de la serie 9500, que era su matriculación original, fue magnífico, hasta mediados de los años 60, donde empezaron a sufrir de sobreexplotación y averías. Además, coincidió con la llegada de los trenes TER, de la serie 597, que fueron sustituyendo a los TAF de manera progresiva. En la imagen anterior y en la actual, podemos admirar cómo era el interiorismo de estos fantásticos trenes, un interiorismo que era muy superior en comparación con otros trenes de la época. También estos trenes disponían de tripulación que llevaban la comida al asiento al viajero, algo que no se veía en la España de entonces. La época dorada de los trenes TAF fue en la década de los años 50 hasta mediados de los años 60, donde se podía ver su decoración plateada con franjas verdes prácticamente en toda España, y era un símbolo de elegancia y de categoría. Y después de esa época mala de averías hacia mediados y finales de los años 60, desde entonces nuestros protagonistas fueron relegados a servicios de tipo regional y trayectos secundarios en general. En el año 1968 pasaron una reforma para alargar su vida útil y superar los problemas provocados por la sobreexplotación y la mala calidad de la vía en general, ya que todo esto les pasó factura a estos trenes. Estas mejoras consistieron en sustituir los motores de tracción por otros más potentes, al igual que los compresores de aire acondicionado y otro tipo de componentes. También el cambio fue externo. Las unidades sin aire acondicionado se les añadió unas franjas azules a la decoración plata y a las unidades con climatización se les aplicó un esquema de pintura muy parecido a los TER de la serie 597. A su vez, todas las unidades recibieron la numeración UIC, la serie 595. En la imagen anterior pudimos ver un automotor TAF de la serie 595 en la estación madrileña de Príncipe Pío en la década de los 50. Y en la imagen actual, un TAF 595 realizando el servicio Granada-Algeciras en la estación de Bobadilla. Fantástica y entrañable imagen de un TAF y el personal que tenía Renfe en aquella época en la década de los 50. Fotografía en la madrileña estación de Atocha. En esta segunda vida, después de las reformas, los TAF se centraron en servicios de menor recorrido y también en servicios de tipo regional y transversal, como los que unían Madrid con Salamanca, Zamora, Astorga, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres y Plasencia. También los servicios de Valencia a Alicante y Murcia. En Andalucía eran muy numerosos los TAF de la serie 595. Además, realizaron los servicios entre Sevilla, Badajoz y Gijón, inaugurando el servicio transversal en el año 1969 del largo recorrido Ruta de la Plata. También aprovechando las numerosas unidades del depósito de Sevilla. Imagen de un tren TAF reformado sin aire acondicionado en Zaragoza, donde se puede ver la doble franja en dos azules diferentes que hay en la zona baja del tren.
Los trenes automotores Fiat realizaron muchos trenes de tipo regional que tenían amplias correspondencias en la mítica Estrella de Bobadilla. En la segunda época, a finales de los años 60 y toda la de los 70, tuvieron bastantes problemas mecánicos. La serie 595 no logró recuperarse de la maratoniana y dura época de los 50 y 60. Entre los años 72 y 75 solían pasar mucho tiempo en talleres y continuaron las mejoras para obtener un buen rendimiento. A partir de esta época se dieron de baja bastantes coches con bar y motores en peor estado, canibalizando muchas unidades. Tren 595-047 de Renfe. Imagen de Zaragoza El Portillo, donde se puede ver con más detalle el lado plano de uno de los coches. A menudo podían verse los TAF por toda la geografía española con dos e incluso un solo coche, para reducir peso y evitar la mayor parte de problemas, aunque en general las reformas no dieron buenos resultados. Después de muchos problemas, ya de vejez, y muchas unidades de baja, el último servicio realizado por un 595 fue el 28 de septiembre de 1980, entre Sevilla y Huelva. Finalmente, una unidad pudo salvarse del desguace para estar en el Museo de Delicias, aunque pudieron salvarse más. Imagen de un 595 de Renfe en el depósito de Sevilla, San Jerónimo, el 11 de junio de 1977. Mítica imagen de estos TAF con su segunda decoración, muy parecida a la de los trenes TER de la serie 597. Solo los TAF con aire acondicionado recibieron esta nueva decoración, por entonces muy parecida a la de los TER, con una franja blanca, techo plateado y diversos tonos de azul en el resto de la caja. Tren 595-018, el Madrid-Chamartín, a punto de salir hacia Burgos. Fantástica imagen de los años 70, una época donde a menudo se les podía ver con un solo coche. También realizaban los servicios entre Madrid, Chamartín y Salamanca con un único coche en sus últimos años de funcionamiento. Está muy claro que la sobreexplotación de sus primeros 15 años y también el deficiente mantenimiento condenó a los TAF a tener una segunda vida más precaria que en sus años plateados de los años 50 y 60. Unidad 595-004 de Renfe, el Madrid-Atocha, en la década de los 70. Por desgracia, estos trenes, en su segunda época, tuvieron una gran decadencia, pero sin embargo su decoración en muchos aspectos era mejor que la original. Aquí podemos ver la decoración que tuvieron los TAF sin aire acondicionado, donde podemos ver mejor la zona de bandas azules en la parte baja del tren. Fantástica imagen. Ya les quedaba muy poco a estos trenes para darse de baja. Aunque la reforma que tuvo toda la serie a finales de los años 60 fue bastante importante, con una sustitución de los motores de tracción, no fue suficiente para que estos trenes tuvieran un funcionamiento fiable y bastante correcto. Vamos a ver otra imagen de esta versión. Tren TAF de la serie 595 de Renfe realizando el servicio Salamanca-Barcelona. Foto de Zaragoza El Portillo el 28 de abril de 1973. Poco después, este servicio pasó a ser realizado por un tren TER de la serie 597, un servicio que se alargó luego mucho en el tiempo, que duró hasta finales de los años 80. Curiosamente, a los sustitutos de los TAF, los TER,
tuvieron problemas muy similares en sus últimos años de vida útil. Eran bastante numerosas las averías. La tecnología Fiat resultaba ser bastante buena al principio, pero a largo plazo no tenía la misma vida útil que otros trenes. El servicio Barcelona-Salamanca se realizaba en aquella época por la línea Valladolid-Ariza, tristemente cerrada al tráfico. Una línea que vertebraba muy bien el centro-norte español. El depósito de Sevilla-San Jerónimo pudo ver a los últimos TAF en funcionamiento, ya prácticamente todos pintados con los colores azul ter. Imagen de un 595 ya en sus últimos años de funcionamiento. Antes de darse de baja en el año 1980, esta serie 595 TAF ya habían sido muchos los vehículos intermedios que habían sido desguazados, apartados o retirados del servicio, y también los coches motores en peor estado. Solo unos pocos supervivientes llegaron a ese año que inició los años 80. En su primera época, en la época plata, los TAF eran los reyes indiscutibles del largo recorrido en España, pero con el tiempo pasaron a ser un tren de tipo regional donde ya no disponían ni de servicio de bar, ni restauración en asiento, ni nada por el estilo. Eran años de decadencia. Fantástica imagen del tren TAF Ruta de la Plata parado en Salamanca, a finales de la década de los 60. El servicio Ruta de la Plata Gijón-Sevilla empezó con los trenes de la serie 595, pero en poco tiempo fue sustituido por un tren TER que era más nuevo y más fiable. Ya estos trenes TAF de la serie 595 se les veía ciertos problemas y cierta dejadez y también problemas típicos de la vejez de unos trenes que ya llevaban muchos años y muchos kilómetros recorridos. Los TAF, al igual que los TER, solían parar para repostar en la estación salmantina, ya que era un trayecto transversal, el Gijón-Sevilla, bastante largo, donde había que repostar varias veces a lo largo del itinerario. También, a la base de Meijo ferroviario, solían llegar los TAF procedentes de Madrid, a menudo con un solo coche y sin aire acondicionado. Unidad 595-042 de Renfe, el Madrid-Chamartín, a principios de los años 70. Los servicios con TAF en la década de los 70 ya eran bastante precarios. El no tener aire acondicionado, pues era también un hándicap para estos trenes. Muchos viajeros preferían otros trenes con mejor climatización y más modernos. Los trenes TAF, no solamente los que no llevaban aire acondicionado, también los climatizados, a pesar de que se les puso nuevos motores de tracción, tenían problemas en las zonas montañosas y donde las cuestas eran bastante grandes. Una imagen icónica que va a permanecer para siempre en la memoria colectiva de los aficionados al ferrocarril español es la que se podía ver en Bobadilla, en la famosa Estrella de Andalucía. Aquí vemos 4 trenes TAF que se cruzaban bastante a menudo en esta estación, donde los viajeros tenían que coger varios transbordos y cambiar de tren para ir a diferentes destinos. Bobadilla tuvo no solamente uno de los mejores ambientes con los trenes TAF, en general con todo tipo de automotores diésel en Renfe. Uno de esos sitios que no se olvidan. Fantástica imagen del año 1973. En los años 70, los TAF ya eran decididamente trenes de tipo regional donde paraban en un montón de estaciones y sobre todo en lugares donde faltaba el material para servicios de tipo regional, provincial o comarcal en general. Pero también se les veía realizando trayectos transversales que eran bastante largos. Pero el común denominador en ambos servicios eran las líneas secundarias por las que circulaban. Posiblemente el mal estado de la red complementaria y la red secundaria, que era peor que la principal, quizás agravó los problemas en estos trenes.
Imagen de Zaragoza en la década de los 70. Posiblemente sea el TAF Barcelona-Salamanca, antes de ser sustituido por un TER de la serie 597. Sin lugar a dudas, la gran equivocación de Renfe desde su fundación y bastantes décadas después ha sido la mala infraestructura, priorizar el material, un material nuevo, sobre la infraestructura. La mala infraestructura, llena de baches, llena de problemas de todo tipo, quizás afectó bastante a la poca fiabilidad de muchos trenes que circularon por los ferrocarriles españoles. Pero vamos a ser positivos y vamos a quedarnos con una magnífica estampa del TAF. Tren 595-018, el Madrid-Atocha en los años 70. Fantástica imagen, última imagen del reportaje. Los TAF, la serie 595 de Renfe, en su plenitud y en su declive, mítica serie, en nuestra memoria y en nuestros corazones. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.